En consideración, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Inciso número 14. Inciso 14, antiguo inciso 4. Promueve regímenes de estímulo a las actividades productivas. En consideración, si ningún convencional tiene la palabra, si ningún convencional se hace uso de la palabra, se va a proceder a votar. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Inciso número 15. Inciso 15. Adopta las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público. Si ningún convencional hace uso de la palabra, se va a votar. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Inciso número 16. Inciso 16, antiguo inciso 14. Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales y tiene bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la Policía de Seguridad y Vigilancia y todos los establecimientos públicos de la provincia. Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, a los presidentes de las cámaras legislativas cuando estos la soliciten, debidamente autorizados por ellas y a las municipalidades y demás autoridades conforme a la ley. Tiene la palabra el señor convencional Cafferati. Señor presidente, señores convencionales, es para aclarar que en la redacción que se ha leído en esta asamblea se ha agregado al Ministerio Público como los organismos que tienen que requerir al gobernador el auxilio de la fuerza pública. Esta corrección tiene un sentido que va un poco más allá de lo meramente literal, porque se trata de anticipar el carácter que va a tener la policía judicial, que según el proyecto compatibilizado de la mayoría va a depender del Ministerio Público. Cuando hablamos de la policía judicial, dijimos que era una institución que perseguía lograr una eficaz represión de los delitos, merced al auxilio directo que prestará a la justicia en lo penal. Será una institución científica y técnicamente preparada, presidida de un cuidadoso respeto por los derechos y garantías individuales que pueden resultar afectados por actos de tipo discrecional e imbuido de la imparcialidad característica de la función judicial. Esto tiene por sentido, señor presidente, dejar expresamente aclarado que la policía judicial no puede ser un cuerpo armado, no puede tener fuerza pública propia, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros proyectos de constituciones recientemente reformados. De este modo queda claro que cualquier conflicto que se pudiera plantear entre el Poder Judicial, el Ministerio Público o alguno de los otros poderes nunca podrá ser un conflicto de carácter armado, sino que deberá ser siempre un conflicto de carácter institucional y que deberá recurrir a las vías institucionales para su solución. Nada más. Si ningún señor convencional va a hacer uso de la palabra, se va a proceder a votar. Los que estén por afirmativa se van a hacer levantar la mano. Aprobado. Inciso 17. Inciso 17, antiguo inciso 19. Tiene a su cargo, conforme a las leyes, la Policía del Trabajo. En consideración, sin ningún convención, tiene la palabra el señor convencional Maqueda. Sin ánimo de abrir juicio ni polémica sobre el poder de policía de trabajo de la provincia, porque creo que esto se habrá de debatir, si es que algún debate produce, cuando se trate el artículo 54 del título Políticas Especiales del Estado en el capítulo primero Trabajo y Seguridad Social. Yo creo que tendremos que postergar el tratamiento de este artículo, porque justamente ese artículo hace mención a este tema, y más específicamente hay un despacho de la minoría del bloque de la Unión Cívica Radical que dice: la provincia en su ámbito territorial y personal ejerce el poder de policía del trabajo, legislando, fiscalizando, y sigue más adelante. Yo me parece que el buen tino
nos indica que tenemos que postergar el tratamiento de este inciso, especialmente en lo que hace a la referencia de la Policía del Trabajo como facultad del Poder Ejecutivo, esperando aprobar el artículo de políticas especiales. Tiene la palabra el señor comisionado Arraya. Señor presidente, apoyo lo sugerido y propuesto por el señor diputado preopinante en razón de que es práctico, positivo y pertinente el tratamiento global de temas tan interesantes y de tanta significación social. Por ello ratifico mi adhesión a lo propuesto precedentemente. Convencional Obregón Cano. Señor presidente, efectivamente, como ha dicho el convencional Maqueda, en la comisión número 4 nosotros analizamos el tema de la Policía del Trabajo y evidentemente hay una discusión al respecto que creo que sería muy conveniente que la hagamos en ese momento cuando vayamos a políticas especiales. Por lo tanto, me adhiero a la propuesta de dejar en suspenso el tratamiento de este inciso hasta el momento que me referí. Gracias, señor presidente. En consideración la moción efectuada por el señor comisional Maqueda en el sentido de que se postergue la votación del artículo 17, del de inciso 17. Los que estén por la afirmativa se hacen levantar la mano. Aprobado. Inciso 18. Inciso 18, antiguo inciso 17. Organiza la administración pública sobre la base de los principios consagrados en el artículo 174 y puede delegar en forma expresa y delimitada, con arreglo a la ley, determinadas funciones administrativas, las que puede reasumir en cualquier momento. Si ningún señor comisionado hace uso de la palabra, se procederá a votar el inciso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Inciso número 19. Inciso 19, antiguo inciso 20. Dirige la reforma administrativa con el propósito de hacer más eficiente y menos onerosa la administración. Si ningún señor comisionado hace uso de la palabra, tiene la palabra el señor comisionado Bertarelli. Presidente, es para una expresión de deseos nada más. Espero sinceramente que el ganador de las elecciones del día 6 de septiembre, fuera el que fuese, empezase a estudiar la Constitución por el inciso de este artículo para hacer realidad algo que ha sido bandera a nuestro partido, ¿no es cierto? Hacer eficiente y menos onerosa la administración, nada más. Tiene la palabra el señor comisionado Sendoya. Nosotros, señor comisionado, señor presidente, asumimos el compromiso de desarrollar este artículo de la Constitución. Lo único que lamento es que el representante de la Unión del Centro Democrático se haya automarginado de las posibilidades de triunfo. Tiene la palabra el señor comisionado Bertarelli. No me escuchó bien mi amigo el convencional Sendoya. Yo dije fuese el que fuese, no dije el Partido Radical. Tiene la palabra el señor comisional Mosquera. Decidíamos todos, yo le gané de mano al amigo Sendoya y por lo bajo le dije acá que íbamos a hacer todo lo posible para darle gusto. Tiene la palabra el señor comisional Peralta Carranza. Señor presidente, honorable convención. Interpreto de que la reforma administrativa no es declarativa, sino que es un proceso administrativo donde justamente la palabra utilizada en principio constituye una de las funciones básicas del concepto de administración como función. Implicaría esta palabra que el Ejecutivo tendría que tener todos los conocimientos inherentes a la reforma administrativa. Y esta se da en distintos tiempos y en distintos estados concretos de acción administrativa. Por lo tanto,
deberíamos modificar, a mi modesto juicio, la palabra dirige la reforma administrativa por el concepto de disponer la reforma administrativa. Si no, viviríamos en un estado de reforma permanente que implicaría una inestabilidad en la estructura organizacional del Estado. Y cualquier norma elemental de organización establece que además de tener una organización determinada, esta tiene que ser flexible, perfectible y fundamentalmente estable. Por esta razón, y tomando en consideración las palabras en el debate del inciso anterior dado por la Presidencia, yo propongo que cambiemos la palabra dirige por dispone. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. No, la había cedido al convencional de la Rúa, doctor. Tiene la palabra el señor convencional de la Rúa. Sí, señor presidente, me parece adecuada la sugerencia del convencional preopinante. Ahora, yo quería hacer una aclaración sobre un concepto de estado de reforma permanente. Si bien no es una norma originada en nuestro bloque, sino que es una propuesta del peronismo renovador y la democracia cristiana, la comisión la aceptó y le dio un sentido político significativo, es decir, no es que haya una reforma permanente, aunque la administración requiere de reformas permanentes, sino además que el sentido del cambio institucional y político que refleja la nueva Carta Constitucional, con un cambio incluso de concepción de Estado, justifica un inciso como el presente, donde imperativamente le impone al Poder Ejecutivo la tarea de reforma administrativa para adecuar a la estructura constitucional la estructura de la administración. Nada más. Tiene la palabra el señor convencional Tagliacciavall. Señor presidente, yo estoy de acuerdo en que se cambie el término, pero tendrá que ponerse conforme a la ley, porque la reforma administrativa, toda la organización de la administración, se hace por ley, y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar, como lo dice la palabra, las normas administrativas que sanciona la legislatura. De manera que si dispone la reforma administrativa conforme a la ley, tendrá que agregarse. Entonces yo sugiero y propongo esa redacción. Conforme a la ley. Tiene la palabra el señor convencional Pedro Carranza. Parece prudente y atinado el concepto vertido por el diputado Tagliacciavall, y de igual manera le decía al diputado de la Rúa que yo no cuestiono en ningún momento la existencia del inciso, ¿no? Sino simplemente darle una precisión que a su vez va a ser ampliado cuando tratemos de las políticas especiales del Estado. Era para eso. Acepta. Tiene la palabra el señor convencional Capdevila. Ahora sí. Administrativamente habría que solucionar el problema de los micrófonos, señor presidente. Creo que... Gracias por la sugerencia. Entiendo que esta facultad del gobernador está íncita en el inciso primero que hemos aprobado de este artículo 141, que indica que es el jefe del Estado provincial al que representa, tiene a su cargo la administración, formula y dirige políticas y ejecuta las leyes. Yo entiendo que esta facultad administrativa
de disponer la reforma administrativa o dirigir la reforma administrativa es una facultad propia de la faz administrativa que tiene el gobernador. Por lo tanto, yo entiendo que no es necesario que tenga que haber una ley especial indicando esta reforma administrativa. Yo personalmente, lo hago a título personal, no estoy de acuerdo con la sugerencia formulada por el doctor Tagliacciava. La presidencia recaba el informe. Tiene la palabra el señor comisional Peralta Carranza. Y sentir con lo expresado por el diputado preopinante, porque es evidente que la reforma administrativa tiende fundamentalmente como proceso a modificar estructuralmente el Estado y puede afectar derechos consagrados por esta misma Constitución en leyes que evidentemente, por ejemplo, tienen que ver con la estabilidad del empleo público. Es decir, el proceso de formulación de las leyes garantiza la prudencia necesaria y el tiempo necesario para dar estabilidad a una determinada organización del Estado. Una organización del Estado evidentemente no se realiza diariamente, se vive diariamente, ejecuta diariamente, pero no se dispone diariamente. La reforma administrativa, vuelvo a expresar, en el sentido en que lo asume la ciencia de la administración, consiste, mediante cualesquiera de las estrategias conocidas, en modificar estructuralmente el Estado. Esta modificación estructural puede afectar, evidentemente, derechos consagrados por la Constitución, por lo que a mi modesto entender, y sin ser jurista, adhiero a la expresión del diputado Tagliacciava, en el sentido de que se reafirme constitucionalmente la necesidad de que el marco legal vigente sea respetado en la reforma. Era eso, señor presidente. Tiene la palabra el señor comisional Trettelmeyer. Evidentemente, acá hay un tema que hace al equilibrio de los poderes. Y así como existe la zona denominada de reserva del legislador, existe también la zona de reserva del Poder Ejecutivo, del administrador en su caso. Y retomando el argumento del constituyente Capdevila, está perfectamente delimitada cuál es la esfera y las atribuciones y deberes que tiene el Poder Ejecutivo en el artículo primero en el inciso primero del artículo que estamos tratando. Por otra parte, debemos aventar toda duda de que a través de un decreto, e insisto, ni tan siquiera una ley, podría disponerse prescindibilidades o cesantías tendientes a una reforma de la administración, ya que éstas van a quedar consagradas en la Constitución. Insisto y reitero entonces que es una zona reservada al Ejecutivo y que si fuera necesario el Ejecutivo avanzar en sus reformas, porque la esfera de acción a que está limitado por el artículo primero hace necesaria una ley, pues también está la solución en el artículo segundo, en el artículo tercero, en el inciso tercero de este artículo que tratamos, elevar las propuestas y colegislar a través de un proyecto que pretenda o que conlleve a la reforma administrativa. Nada más. Tiene la palabra el señor diputado Maqueda. Señor presidente, a los fines de zanjar esta discusión que aquí se ha entablado, yo voy a apelar a mi memoria, que a veces suele ser frágil, y recuerdo que cuando tratamos las atribuciones del Poder Legislativo,
hicimos un cuarto intermedio para que se reuniera la comisión número 1, la comisión número 5 de Poder Legislativo, y fuimos también allí los presidentes de bloque, para tratar de hacer un ordenamiento similar al que se hizo hoy antes de comenzar la sesión con las atribuciones del Poder Ejecutivo. Además de ese ordenamiento, se cambiaron algunos términos que habían venido de comisión, de la misma manera que se hizo hoy con respecto a las atribuciones del Poder Legislativo. Y si yo no he tomado mal nota en mis apuntes, en el inciso 23 de las atribuciones del Poder Legislativo estaba la facultad de realizar la reforma administrativa tal cual la propone el diputado Peralta Carranza. O sea que sería cuando se alterara el normal desenvolvimiento de alguno de los poderes del Estado. En cuanto hace al funcionamiento natural de la administración, creo sí con el diputado Tretelmeyer de que eso es una de las facultades discrecionales de la administración que está reservada al Poder Ejecutivo. Si realmente eso estuviera incluido dentro del inciso 23, que en aquel momento se agregó a mano, o en alguno de los otros incisos de las atribuciones, quedaría zanjada esta discusión. Por lo tanto, yo le pido a la presidencia si por secretaría podríamos tratar de darle solución a este entredicho. Se está buscando, señor. Tiene la palabra, señor. Acá hay varias propuestas sobre el particular. La intervención del diputado Peralta Carranza yo creo que es muy importante por su especialidad. Lamentablemente no lo pudimos contar en las comisiones respectivas cuando se trataron estos temas, pero yo creo que estas propuestas que se han hecho, más los antecedentes que habría que buscar, justificarían el paso a un cuarto intermedio de 5 minutos para ver si podemos darle una redacción definitiva a este inciso. Lo planteo como una moción de orden. En consideración la moción de orden formulada por el señor diputado Gentile, los que estén por la afirmativa que se sirvan de levantar la mano. La convención pasa a un cuarto intermedio de 5 minutos con permanencia en las bancas. No, escúcheme. Ahí en esa área... Señor presidente, afortunadamente la Secretaría Legislativa nos ha leído el inciso 23, cuarta parte de las atribuciones del Poder Legislativo, y allí quedan salvadas todas las dudas que podía tener el doctor Tagliachaval. Por lo tanto, yo considero que de esta manera se hace inabstracto la discusión, que lo que habría que hacer es poner en votación el artículo y seguir adelante. Por lo tanto, la presidencia pone en votación el inciso aludido en la forma que fue propuesto por la comisión. Se va a leer en la forma que es puesto a votación. Inciso 19. Dirige la reforma administrativa con el propósito de hacer más eficiente y menos onerosa la administración. Se solicita por parte de la presidencia de la comisión que aclare si la primera palabra es dispone o dirige. Tiene la palabra el señor comisional Gentile. Hemos concertado de que sea dirige. De esa forma se pone en votación el inciso. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan de levantar la mano. Aprobado. En consideración el inciso número 20. Inciso 20, antiguo inciso 11. Puede pedir a los jefes de todos los departamentos de la administración provincial los informes que crea necesarios al interés general. En consideración, tiene la palabra el señor comisional Serafín. Señor presidente, es para hacer moción
de que la redacción de este artículo quede de la siguiente manera. Puede pedir dentro de la administración provincial los informes que crea necesarios. Esta moción se basa en que el texto de este inciso es transcripción fiel del inciso 11 de la Constitución vigente y constituye una reminiscencia de legislaciones extranacionales. Por otro lado, entendemos que en concordancia con el inciso primero de este artículo que estamos tratando, donde se establece que el gobernador es el jefe del Estado provincial al que representa y tiene a su cargo la administración pública, debe también tener la facultad de requerir los informes necesarios sin necesidad de que sea exclusivamente a los jefes de todos los departamentos o de los departamentos de la administración provincial, y tampoco sin que se encuentre ajustado a que esto responda al interés general, porque puede haber informes que interesan en particular, ya sea a la administración pública o a los particulares, y que deben en consecuencia emitirse. Por estas breves razones pido se haga lugar a la moción propuesta. La Presidencia solicita la opinión de las comisiones respectivas. Tiene la palabra el señor comisionado Gentile. Señor presidente, esta propuesta del diputado preopinante nos sugiere que podríamos incluso suprimirlo al inciso, porque se trata de una competencia que es natural del gobernador y que ya si la estamos achicando tanto, yo creo que prácticamente lo ideal sería que la dejemos sin efecto, porque digamos, si no lo ponemos al inciso, digamos, el gobernador de todas maneras puede a todos sus subordinados pedirle informe. Así que yo creo que es superabundante el inciso y propongo concretamente que lo suprimamos. Bien, la palabra, señor comisionado Peralta Carranza. Señor presidente, comparto plenamente la opinión del miembro preopinante, puesto que en este inciso de persistir en el texto constitucional reduciría notablemente las atribuciones que le estamos dando al Ejecutivo en el inciso anterior, y lo estaríamos reduciendo simplemente a una categoría presupuestaria de empleo, por un lado, y a una determinada unidad de trabajo. Por lo tanto, adhiero a que se suprima este inciso. Tiene la palabra el señor comisionado Serafini. Señor presidente, es para manifestar mi acuerdo sobre el particular. Lo que ocurre que, como en el caso del inciso anterior, también propuse su derogación lisa y llano, su no inclusión, y por algunas razones que todavía no comprendo no se admitió, también propuse esta modificación en el entendimiento de que la idea general era mantenerlo, pero me parece totalmente correcto su supresión. Nada más, señor. En consideración el inciso número 20. Los que estén por la supresión del mismo, sirvan a levantar la mano. Aprobado. Por lo tanto, el inciso número 20 queda suprimido. En consideración, capítulo cuarto, ministro. Tiene la palabra el señor diputado Maqueda. Señor presidente, antes de entrar al capítulo cuarto,
tengo que hacer una serie de manifestaciones que están en el despacho de minoría del peronismo renovador y la democracia cristiana. Nosotros habíamos solicitado, y no tuvo eco en el seno de la comisión, un nuevo inciso que decía textualmente: entre las facultades del Poder Ejecutivo, reglamenta las leyes en los plazos previstos en ella o dentro de los 90 días de su promulgación, si aquellas no estuvieren establecidos. En su defecto, le corresponderá hacerlo a la propia legislatura, conforme al procedimiento estipulado para la formación y sanción de las leyes, en cuyo caso no podrá ser vetada ni reglamentada nuevamente por el gobernador. La intención de este inciso, señor presidente, era que no hubiese leyes flotando que carecieran de reglamentación, leyes que durante mucho tiempo no se pueden aplicar debidamente de acuerdo al espíritu que le ha dado el legislador, y que el Poder Ejecutivo muchas veces, con una intención específica, no las reglamenta e impide de esa manera su verdadera aplicación. En el orden nacional hay una ley de vieja data, la ley 2744, ley de contrato de trabajo, que nombro porque muchos aquí la deben tener presente, que en ningún momento fue reglamentada, y eso impide que muchos de sus artículos, y en este momento me viene a la memoria el artículo 129 sobre las salas maternales, impide que se haga una aplicación correcta de dicha ley. Entonces se debe recurrir a la aplicación jurisprudencial. De acuerdo a la interpretación jurisprudencial, se aplican las leyes más allá de la reglamentación que obligatoriamente tiene que hacer el Poder Ejecutivo. La intención nuestra aquí, recogiendo esta novedad en la doctrina, si le podemos llamar novedad, ya que fue explicitada en el Estatuto Fundamental del año 1972 por el profesor Jorge Reinaldo Banosi, hoy presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, era un proceso o un procedimiento que impidiera que algunas leyes que habían sido sancionadas por el Poder Legislativo y dejaban a cargo del Poder Ejecutivo una verdadera puesta en práctica a través de la reglamentación, vieran frustradas sus intenciones. Desgraciadamente ese espíritu no fue comprendido dentro del ámbito de la comisión y se crearon algunas susceptibilidades y se pensó que era ponerle alguna especie de cortapisas al Poder Ejecutivo. No era esa nuestra intención. Recalco, nuestra intención era que una ley dentro de los 90 días, si no fijaba un plazo expreso, fuera obligatoriamente reglamentada por el Poder Ejecutivo o en su defecto fuera reglamentada por el Poder Legislativo. También hay otro inciso nuevo que nosotros propusimos, que era la cumplimentación de algo que habíamos propuesto a la ciudadanía de Córdoba durante la campaña electoral, que era la implementación de la famosa cláusula de compromiso. Ese inciso nuevo decía, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que él mismo presenta, luego de electo, su plan de gobierno a la legislatura en concordancia con la cláusula de compromiso inscripta al momento de presentar su candidatura ante la autoridad electoral. Y se complementaba con una de las atribuciones del Poder Legislativo que decía tomar razón del plan de gobierno presentado por el gobernador al comenzar su mandato. Debate y juzga políticamente el cumplimiento del mismo un mes antes de que se convoque elecciones para elegir su sucesor. Esto que acabo de enunciar es simplemente a los fines de dejar constancia en el diario de sesiones
que, contrariamente a lo que se dijo en algún momento a través de algún medio de difusión masivo por parte de algún convencional constituyente, el peronismo renovador y la democracia cristiana cumplimentaron con aquel precepto que habían enunciado durante la campaña electoral, que era darle forma constitucional a la cláusula de compromiso. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún señor convencional hace uso de la palabra, se va a proceder a votar. Cuando estén por afirmativa, se va a hacer levantar la mano. Totalmente de acuerdo. En que se borre todo el diario de sesiones. Seguimos. Artículo... ¿Cómo? De acuerdo. Capítulo... Sí. Tiene palabra el señor diputado Cafeleta, no. Quiero hacer presente que levanté la mano no para votar, sino para pedir la palabra, porque me había sentido, en cierto sentido, aludido por el señor comisionado Maqueda. Pero luego decidí no hacer uso de la palabra, de modo que quiero explicar simplemente qué significó mi gesto, nada más. En consideración, capítulo cuarto, ministros, condiciones, artículo 142. Artículo 142. Para ser nombrado ministro se requiere tener 25 años y las demás condiciones que la Constitución exige para ser elegido diputado. Tiene las mismas inmunidades que esto. En consideración, los que estén por afirmativa, si no se levanta la mano. Aprobado. En consideración, remuneraciones, artículo 143. Artículo 143. Los ministros perciben un sueldo que no puede ser alterado salvo modificaciones de carácter general. En consideración, los que estén por la afirmativa, si no se levantar la mano. Aprobado. En consideración, designaciones y competencias, artículo 144. Artículo 144. El gobernador designa a sus ministros en el número y con la competencia que determine la ley. Los ministros refrendan y legalizan con su firma los actos del gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez. Los ministros pueden por sí solos tomar todas las resoluciones que la ley les autorice, de acuerdo a su competencia, y en aquellas materias que el gobernador les delegue expresamente, con arreglo a la ley. Los que estén... Tiene la palabra el señor comisionado Serafín. Presidente, es para mocionar en el sentido de que en el segundo párrafo se incorpore, en el tercer párrafo se incorpore después de y en aquellas materias el término administrativas, que el gobernador les delegue expresamente con arreglo a la ley. Esto, señor presidente, porque coincide con el inciso 18 del artículo 141 y por otra parte en el entendimiento de que las potestades políticas no pueden ser delegadas, sino solamente las administrativas. Tiene la palabra el señor comisionado de la Rúa. Sí, señor presidente, para manifestar en mi nombre, y entiendo que la comisión coincide, de aceptar la sugerencia del senador Serafín. Ese ha sido siempre el espíritu de la delegación, limitada solo a funciones o materia administrativa. Tiene la palabra el señor comisionado Mosquera. Señor presidente, en mi proyecto le doy jerarquía constitucional a la figura de secretario de Estado. Y lo hago teniendo en cuenta las razones prácticas, porque a veces la experiencia en materia administrativa sirve de mucho. En la ley de ministerios que la legislatura de Córdoba votó a propuesta del Poder Ejecutivo en el año 1974, se introduce esta nueva figura dentro del ámbito administrativo provincial.
Nosotros vimos que algo parecido se venía haciendo ya y que actualmente se utiliza, que es el cargo de Secretaría Ministerio. Esto es distinto a aquello. Esto es prácticamente darle jerarquía constitucional a una especie de viceministro. Y decía que esto tiene una finalidad práctica muy importante, porque ante la ausencia del ministro, ¿quién es el encargado del despacho? Es otro ministro. A veces esas ausencias pueden ser prolongadas y nos encontramos con que el atraso del despacho del ministerio es importante porque no se conoce adecuadamente en otro ramo la materia de aquel que tiene que sustituir. Por eso en todo el articulado, en mi proyecto, verán en forma permanente al secretario de Estado, que es, entre otras cosas, también quien sucede al ministro en casos de vacancia no permanente. También tengo establecido en mi proyecto, y esto es fundamentalmente, lo digo al solo efecto que quede constancia de ello, la figura de una especie de superministro. Y digo, el gobernador puede delegar en un ministro sus potestades administrativas, encomendándole las tareas de coordinación entre los distintos ministerios y la disposición de los planes de gobierno y de su ejecución ante la Cámara Legislativa. Y esto lo hago porque ya cuando tratamos el tema, hablamos de la fortaleza y demás del Poder Ejecutivo. Pero entiendo que con el tiempo iremos variando y vamos a llegar en el orden nacional indudablemente, y a lo mejor es a corto plazo, al parlamentarismo. Y ya con esto que trato de introducir yo en la Constitución de Córdoba, me adelanto a los tiempos. Y si no hubiera en su momento consenso suficiente como para citar una convención constituyente en Córdoba por los avatares de la política, dejo con esto la puerta abierta para que en Córdoba podamos establecerlo. Le vuelvo a repetir, tengo la absoluta seguridad que no se va a modificar el criterio que se ha sustentado por parte de la mayoría, que no se va a introducir a nivel institucional, a nivel constitucional, ni la figura del secretario de Estado, ni tampoco la de este primer ministro, pero es simplemente para marcar las diferencias y lo que en este momento pensé para el futuro de Córdoba con respecto al tema que estamos tratando. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado Maqueda. Señor presidente, honorable convención. También el peronismo renovador y la democracia cristiana en este artículo 144 tienen un despacho en minoría por un párrafo agregado que coincide en alguna parte con lo explicitado por el diputado Mosquera que me ha precedido en el uso de la palabra. Dice textualmente nuestro agregado al artículo 144. Cuando la ley lo autorice, el gobernador puede delegar en un ministro alguna de sus funciones administrativas, encomendarle la coordinación entre los distintos ministerios y la exposición de los planes de gobierno y de su ejecución ante la legislatura. Nuestra comprensión del tema es distinta a la del diputado Mosquera. Nosotros no pensamos en la creación de un primer ministro ni de un superministro. Nosotros pensamos en la creación de un ministro que trate de poner un poco de orden dentro de este desorden ministerial existente,
donde no se sabe si la coordinación de los distintos ministerios o de los planes de gobierno lo hace la Secretaría de Planeamiento, la realiza la Secretaría General de la Gobernación o lo realiza algún otro organismo. Ese era nuestro espíritu cuando nosotros proponíamos el agregado de este párrafo al artículo 144. En eso asentamos nuestra disidencia y por eso adelantamos nuestro voto negativo en el artículo en cuestión. Tiene la palabra el señor comisional Tela Rúa. Sí, señor presidente, para pedirle una aclaración al diputado Maqueda, ¿anticipa el voto negativo a todo el artículo? Porque lo de ustedes es la propuesta de un agregado. Ha habido una mala expresión de mi parte y una confusión, por lo que pido que se teste lo dicho por mí cuando dije adelanto el voto negativo, porque nosotros suscribimos la primera parte del artículo y la disidencia nuestra solamente se centra en lo que no se ha agregado del artículo. Por lo tanto, el voto es afirmativo y dejamos constancia en el libro de sesiones del agregado. Le agradezco al diputado de la Rúa que me haya hecho reflexionar sobre este tema. Tiene la palabra el señor convencional Gentile. Señor presidente, yo voy a hacer una interpretación personal de lo que es el texto de la mayoría, porque lo que nosotros hemos querido agregar es que queremos explicitar algo que yo entiendo que en el texto que vamos a votar en este momento está implícito y que nosotros hemos querido explicitar concretamente en que la ley de ministerio puede establecer que exista un ministro coordinador. O sea, yo creo que no está excluido en el texto de la mayoría. Sin embargo, es nuestro propósito que así se establezca expresamente, porque actualmente, con la actual legislación, tanto en el orden nacional como provincial, y yo lo he sostenido en otras oportunidades anteriores, yo entiendo de que puede establecerse un ministro coordinador, que esa sea en definitiva la cartera que se le encomiende por parte del Poder Ejecutivo o por la ley de ministerio concretamente. Sin embargo, el propósito de nuestro bloque ha sido que esa facultad que está implícita en el Poder Legislativo al dictar la ley de ministerio, con la propuesta, en este caso con la reforma actual por parte del Poder Ejecutivo, de establecer realmente un ministro con estas facultades. Nosotros lo hemos querido dejar explícito y por ese motivo es que nosotros vamos a votar, digamos, positivo a la primera parte y vamos a pedir la inclusión de la segunda parte de acuerdo a nuestra disidencia. Nada más, señor presidente. En consideración el artículo propuesto, la comisión tiene la palabra la señora diputada Malvasio de Gallo. Sí, señor presidente, honorable convención. Era solamente para anticipar el voto afirmativo del bloque que representa en este momento, porque nosotros en un principio nos habíamos opuesto en cierta forma al párrafo agregado por la democracia cristiana, porque entendemos que los ministros no integran el Poder Ejecutivo y reafirmamos a lo largo de todo nuestro proyecto la unipersonalidad del mismo. Nosotros entendemos de que debemos dejar en libertad al Poder Ejecutivo para que él considere si tiene la necesidad o no de elegir un ministro y otorgarle ciertas y determinadas funciones como coordinador de despacho. Y entendemos además que no es necesario darle rango constitucional a esta facultad del mismo. Nada más. Se va a leer por secretaría la forma como ha quedado redactado el artículo 144. El gobernador designa sus ministros en el número y con la competencia que determine la ley. Los ministros refrendan y legalizan con su firma los actos del gobernador, sin cuyos requisitos carecen de validez. Los ministros pueden por sí solos tomar todas las resoluciones que la ley les autorice de acuerdo a su competencia y en aquellas materias administrativas que el gobernador les delegue expresamente con arreglo a la ley.
consideración el artículo propuesto. Los que estén por afirmativa sí hacer levantar la mano. Aprobado. Artículo 145. Se va a leer por secretaria. Artículo 145. Dentro del primer mes del periodo legislativo, los ministros presentan a las cámaras una memoria detallada del estado de la administración de la provincia en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, se va a proceder a votar. Tiene la palabra el señor convencional Capirata Noni. Me parece que hay un error de tipografía, señor presidente, dentro del despacho unificado. Debería ser dentro del primer mes del periodo legislativo y no de periodo legislativo como reza dentro de este despacho. De acuerdo, señor comisional. Así es. Si ningún comisional... Tiene la palabra el señor comisional Gentili. Señor presidente, no sé si en el texto que tiene la secretaría se ha omitido poner con mayúscula administración y provincia. No se ha omitido poner con mayúscula, señor comisional. Se lo ha puesto con minúscula porque así corresponde. Tiene la palabra el señor comisional Gentili. Creo que correspondería ponerlo con mayúscula porque así venimos poniéndolo siempre, que hablamos de administración y de provincia. Entiendo que esto sería un tema a resolver en la redacción final de todo este aspecto lingüístico, ¿cierto? Que quede reservado también este aspecto. En consideración el artículo 145, los que estén por la afirmativa sirve hacer levantar la mano. Aprobado. Artículo 146. Se va a leer por secretaría. Asistencia a la Cámara, artículo 146. Los ministros deben asistir a las sesiones de las cámaras cuando fueren llamados por ellas y pueden también hacerlo cuando lo estimen conveniente. En consideración, los que estén por la afirmativa sirvan a hacer levantar la mano. Aprobado. En consideración, capítulo 5. Tiene la palabra el señor comisional Sendoya. Señor presidente, señores convencionales, con arreglo al ritmo de trabajo que venimos realizando desde que han comenzado los plenarios de la Asamblea Constituyente, hemos acordado con los presidentes de los distintos bloques que integran el cuerpo pasar a solicitar en este momento que se levante la sesión de tal modo de reanudarla el próximo lunes a las 14 horas. Ratifico que lo que se ha convenido es levantar la sesión y comenzarla nuevamente en el próximo lunes para el día jueves en la Comisión de Labor Parlamentaria y la Comisión de Labor número 1 analizar todo lo concerniente al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo que acabamos de sancionar con vistas a la corrección de cualquier error de sintaxis que se haya podido deslizar durante la aprobación del mismo. De tal modo que la convención volvería a sesionar el próximo lunes a las 14:30 horas. El señor convencional propone un cuarto intermedio, que se levante la sesión. Tiene... el problema que va a existir, señor convencional Sendoya, puede llegar a ser de tipo reglamentario. Con la misma sesión podemos luego, por medio de la moción de reconsideración, hacer las rectificaciones del caso. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. Precisamente hemos acordado terminar la sesión y evitar el cuarto intermedio por razones materiales y formales que aconsejan ello. El obstáculo reglamentario no va a ser tal en la medida que entendamos que también el reglamento es decisión soberana de este cuerpo.
Tiene la palabra el señor comisional Sendoya. Reitero, señor presidente, que habíamos analizado de levantar la sesión por una consideración de tipo formal y de contenido espiritual de alto valor. En cada nueva sesión se procede nada menos que a izar la bandera nacional, que es un alto honor que se disputan todos los convencionales merecidamente. Yo creo que eso está por encima de cualquier repulgo reglamentario que puede ser fácilmente corregido. En consideración la moción de orden, tiene la palabra el señor comisionado Obregón Cano, extrarreglamentariamente. No, si es fuera de reglamento no la tomo, señor presidente. Es simplemente para apoyar la moción del doctor Sendoya, que era un acuerdo que evidentemente habíamos llegado todos los presidentes del bloque y creo que cualquier problema reglamentario sinceramente se puede superar. Era para apoyar la moción nada más. En consideración la moción del señor comisionado Sendoya. Aprobado. Queda levantada la sesión. E invito al señor convencional Ernesto Aracena a arriar la bandera al mástil. Queda levantada la sesión. El cuerpo está citado para el próximo día lunes a las 14 horas.